Si usted trajo su Biblia y si no desde el celular, allí puede buscar también. Y si no, también tiene la opción de poder seguir las Escrituras a través de la pantalla, que es una herramienta muy linda, que el Señor nos ha dado. Me acuerdo hace tiempo atrás, yo soy de la época del retroproyector. No sé cuántos venían cuando estaba el retroproyector ahí, se ponía una filmina ahí. Y hay otro aparato que es más viejo que el retroproyector, que no sé cómo se llama. Pero ahora tenemos la pantalla, y podemos mirar allí los versículos, podemos tener las canciones. Así que damos gracias a Dios por esa linda herramienta que el Señor nos ha dado. Y dice San Marcos capítulo 10, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. Diga conmigo, clamaba mucho más. Clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y seguía a Jesús en el camino. En estos textos de la palabra del Señor encontramos a un hombre que lo hemos predicado y lo hemos anunciado muchas veces, ¿sí? Y en esta noche también lo vamos a mencionar, un hombre llamado Bartimeo. Y Bartimeo era conocido socialmente en aquellos pueblos, en Jericó y seguramente en sus alrededores, como el ciego. Vieron que en cada pueblo, en cada ciudad, en cada localidad, siempre nosotros conocemos y destacamos a algunas personas más por su sobrenombre que por el nombre, ¿sí? Bueno, en este caso, Bartimeo era seguramente para esa sociedad, para esa ciudad, para esa gente que lo conocía, el ciego. ¿Por qué era el ciego? Porque claro, él era ciego de nacimiento. Y la historia nos narra que Bartimeo el ciego siempre estaba sentado, siempre en el mismo lugar, sentado junto al camino. O sea que toda la gente que pasaba ya lo conocía, ya sabía quién era Bartimeo. Era alguien que estaba siempre en el mismo lugar y siempre tratando de depender de la limosna de aquellos que le estaban dando para que él pudiera sobrevivir, subsistir, alimentarse, comer, lo que fuere. Él necesitaba de otros. Y dice la palabra que él estaba junto al camino, o sea que muchos ya lo identificaban quién era, porque ya él estaba allí con su conducta, seguramente allí con su misma ropa, con su misma capa, con todo, ya identificaban su manera de andar, su manera de actuar, de caminar, aún de proceder, y ya lo identificaban como Bartimeo, el que estaba junto al camino, junto al camino. Y dice la palabra más adelante que el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno. Qué interesante esto, porque Bartimeo, que estaba junto al camino, se encuentra con el camino. Algunos lo van a agarrar. Bartimeo, que estaba junto al camino, se encuentra con el camino. ¿Y quién es el camino? Dice la Biblia que oyendo que era Jesús Nazareno,
se levantó de ese lugar que lo identificaban durante tanto tiempo y decidió comenzar a dar gritos, alaridos, diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquel que estuvo durante tanto tiempo en un camino donde lo marginaron, donde seguramente se burlaban, donde seguramente recibía no solamente limosna, sino también otras cosas tal vez negativas. Aquel que había sido estigmatizado durante tanto tiempo junto al camino, de repente se encuentra con el camino, y el camino se llama Jesús de Nazaret. Porque Jesús mismo en su palabra nos enseña en Juan capítulo 14, versículo 6, Él dijo: nadie va al Padre si no es por mí, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cuántos de nosotros tal vez estábamos andando en otros caminos que no eran los de Dios, y de repente el camino se cruzó en nuestra vida, y ese camino se llama Jesús de Nazaret? ¿Cuántos dicen amén? En este mundo donde hay muchos caminos y no todos los caminos conducen al cielo. Como hay un dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma. No todos los caminos conducen al cielo. Podemos ver en la sociedad que hay caminos de corrupción, de perversidad, y más en este tiempo, ¿no es cierto? Caminos de pecado, caminos donde llaman lo bueno malo y lo malo bueno. Bueno, ¿cuántos caminos hay en el mundo y en la sociedad en este tiempo? Pero hay un camino que nos va a salvar y que nos da la vida eterna, y ese camino se llama Jesús, y ese es el camino que nosotros debiéramos de tomar. Y en el momento que nosotros tomamos ese camino, el camino del Señor, dice la Biblia que en el libro de los Hechos a la gente cristiana los identificaban como los del camino. Aquellos que habían decidido seguir a Cristo los identificaban como aquellos que caminaban porque eran seguidores de Jesús. Y dice la Biblia que cuando Zaqueo fue sanado, Bartimeo seguía a Jesús en el camino. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros en este tiempo, que va a haber muchos caminos donde el enemigo va a querer tratar de salirnos al encuentro para que nos desviemos. Aún la Biblia habla de que hay dos caminos: el camino ancho y el camino angosto. El camino ancho es aquel donde todo se puede, los placeres, aquello, lo otro, pero la Biblia dice que el final de ese camino es destrucción. Pero el camino angosto es el camino que yo he decidido, y que no es un camino fácil, pero el camino al final de este camino es un camino de bendición. Cuando yo abrazo el camino del Señor, lo que estoy diciendo a través de esta palabra es que el camino del Señor es un camino de misericordia. El camino del Señor es un camino que muestra la misericordia de Dios para con nuestra vida. La Biblia dice en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 47, y oyendo que era Jesús el camino, la verdad y la vida, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando yo hablo del camino del Señor, estoy hablando que el camino del Señor es un camino de misericordia. Y la palabra misericordia significa una compasión activa, significa una compasión divina. Bartimeo durante mucho tiempo estuvo junto al camino dando lástima. Más allá de su imposibilidad, más allá de su discapacidad, pero Bartimeo estaba allí mendigando una limosna de la gente, de las personas que pasaban. Y hay mucha gente que en este tiempo anda por la vida dando lástima. ¿Y sabe qué? Dios no bendice la lástima. Algunos me miran serio y de reojo: ¿qué está diciendo, pastor? No, Dios no bendice la lástima. Dios lo que bendice es cuando se acerca a un corazón contrito y humillado a alcanzar esa misericordia, porque Dios no tiene lástima por la gente. Dios no tiene lástima por usted.
Dios no tiene lástima por mí. Dios lo que tiene es misericordia por cada uno de nosotros. Por eso tenemos que acercarnos a Dios y a ese camino sabiendo que vamos a alcanzar la misericordia. La lástima es algo que hace que nosotros nos detengamos solamente por migajas. Pero cuando vamos a la presencia de Dios a alcanzar misericordia, es ahí cuando el Señor nos sorprende con grandes bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? La lástima te va a dar solamente migajas. Aún este hombre, en vez de recibir muchas veces limosnas, lo que muchas veces tal vez recibía era indiferencia. Lo que muchas veces recibía tal vez era crítica, burlas. Tal vez lo que recibía era menosprecio. Porque eso es lo que hace muchas veces querer estar en un estado de lástima. Pero cuando escuchó que estaba caminando por ese camino, Jesús de Nazaret se levantó automáticamente para poder ir a alcanzar esa misericordia que él necesitaba. Hermano querido, en este tiempo nosotros no podemos agradar a Dios a través de la lástima. Necesitamos ir a encontrarnos con ese Dios que quiere abrazarnos, que quiere perdonarnos, que quiere renovarnos, que absolutamente Dios quiere bendecirnos, pero tenemos que reconocerlo como nuestro Dios y como nuestro Salvador personal. Dice la palabra que aquí Zaqueo comenzó a dar gritos despavoridos: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Dios, dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4 al 6, que Dios es rico en misericordia y que por su misericordia Él nos salvó, no porque nosotros lo merecíamos. No porque nosotros hayamos hecho mérito. Vieron que hay personas que tratan constantemente de querer agradar a Dios haciendo cosas, queriendo decir, bueno, me tengo que ganar la salvación haciendo cosas. Hermano, y la salvación no se gana haciendo cosas. La salvación se gana por medio de la fe, porque la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por fe que entra la salvación a nuestra vida, y eso es pura misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es rica y no se termina, porque Dios es misericordioso. ¿Qué quiere decir esto? Que la esencia de Dios, así como Dios es amor, también Dios es misericordioso con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13 de la palabra del Señor, nos muestra ¿qué hacemos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados? Alcanzamos misericordia. Ahí dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Cuántos necesitan esa misericordia? Por eso la Biblia dice que cada mañana son nuevas su misericordia para cada uno de nosotros. Si usted hoy está aquí, si yo hoy estoy aquí, si todos nosotros estamos hoy en este lugar, en esta vida y en esta iglesia, es porque Dios ha manifestado su misericordia para con nosotros. No nos ha dado lo que merecemos verdaderamente, porque lo que merecemos tal vez es otra cosa, sino que nos ha dado vida, salvación. Dice la palabra allí: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Y dice el versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. En el camino del Señor, este camino que hemos decidido abrazar, este camino que hemos decidido seguir, es un camino donde también vamos a encontrar obstáculos. Es un camino donde también vamos a encontrar oposición. Es un camino donde también vamos a encontrar personas que van a querer muchas veces desanimarnos. Este versículo nos habla de que los mismos que estaban allí, las mismas personas que seguían a Jesús, este hombre gritaba y pedía por misericordia, y estos que estaban allí con el Señor le querían hacer callar a Bartimeo: cállate, no molestes al maestro. Pero la Biblia me enseña
que este hombre decidió redoblar la apuesta y gritar más y más fuerte, diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchas veces dentro de nuestro ambiente cristiano y fuera también, van a haber personas que van a querer desalentarnos con críticas, con murmuraciones, con cosas que en vez de bendecirnos van a traer a nuestro oído una contaminación que va a hacer que nuestra vida espiritual de alguna manera se pinche y dejemos de creer en el Señor y caminar en el camino del Señor. ¿Sabe que hay muchas personas que han sido piedras de tropiezos para otros y que han dejado de asistir a las iglesias y al camino del Señor porque otros hablaron mal de este, de aquel, de lo otro y esto, y han sido indudablemente usados por el enemigo? ¿Y cómo usted tiene para comprobar esto, pastor? Imagínese, estaba el Señor Jesús diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre muera, y estaba Pedro allí recomendándole y le decía: Señor, no es necesario que mueras, no es necesario que vayas a la cruz. Le reconvenía a Pedro al Señor, y el Señor en una de esas palabras fuertes le dijo: apártate de mí. ¿Qué le dijo? Dígalo usted, ¿qué le dijo? A Pedro se lo dijo. El mismo Señor tuvo que marcarle el límite porque estaba siendo influenciado por el enemigo de su alma para querer desanimarlo. Y así pasaba en este caso. Había personas que lo querían hacer callar. Y hay momentos en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, que van a haber obstáculos, que va a haber oposición, que van a haber momentos donde el enemigo va a querer desanimarnos por medio de las pruebas, de las luchas, de cuántas cosas que nos toca vivir en la vida. Pero es ahí donde nosotros tenemos que redoblar la apuesta y no bajar los brazos y seguir clamando y seguir buscando y seguir insistiendo y no bajar la guardia, porque es necesario que nosotros lleguemos al final del camino, y el final del camino es cuando el Señor nos venga a buscar o cuando Cristo nos venga a buscar en su reino. Por eso tenemos que seguir. Y Bartimeo dice que redobló la apuesta. Ustedes no me van a hacer callar a mí. Yo voy a gritar más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando las cosas se ponen feas, es ahí cuando tenemos que buscar al Señor con más intensidad. Cuando la oposición se levanta, es ahí cuando más tenemos que doblar nuestras rodillas. Dice la palabra que el Señor Jesús iba al monte a orar. Y en ese monte de Getsemaní era tanta la presión antes de enfrentar el Calvario, Jesús tuvo que enfrentar el Getsemaní. Y cuando Jesús estaba orando, dice que sus gotas eran como gotas de sangre. O sea que había una oposición tan fuerte que hacía que Jesús transpirara gotas de sangre. Y dice la palabra que cuando Él fue con los discípulos estaban durmiendo. Y el Señor le dijo: ¿qué hacen durmiendo? Tienen que orar para no entrar en tentación. ¿Qué hizo Jesús? En medio de esa oposición, nuevamente se fue a orar por segunda vez. Esto nos enseña que en el camino del Señor vamos a encontrar grandes pruebas, obstáculos, oposición, pero es ahí cuando tenemos que redoblar la apuesta. ¿Cuántos quieren redoblar la apuesta en esta semana? ¿Cuántos dicen: pastor, yo voy a orar lo necesario, voy a buscar a Dios lo que sea conveniente y necesario para mi vida, para poder vencer toda esta oposición, todo este ataque del enemigo, todo este ataque espiritual que está viniendo sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi hogar, sobre todo aquello que está manifestándose en contra de todo lo que he venido percibiendo? Voy a redoblar la apuesta y voy a orar y voy a ayunar y me voy a comprometer con Dios y me voy a consagrar y voy a vivir una vida en santidad a tal punto que hasta que el enemigo no se vaya de mi casa, no voy a parar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bartimeo no dejó, no se cayó. Él comenzó y siguió gritando. Van a venir los momentos donde otros te quieran desanimar, pero es ahí donde tenemos que clamar mucho más por el favor y la misericordia del Señor sobre nuestra vida. La palabra nos enseña también, el versículo 49, dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego.
diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Qué interesante, ¿no? Esto. Imagínense que el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se detuvo al llamado de un ciego. Se detuvo al llamado de alguien que había sido tal vez menospreciado, burlado, que había sido dejado de lado. El Señor se detuvo, porque esto me habla que en el camino del Señor tenemos que acercarnos confiadamente. Dice la palabra que literalmente el Señor Jesús se detuvo y lo mandó a llamar. Y le dijeron, los mismos que lo querían hacer callar, le dijeron, el Maestro te llama, ten confianza. Es hora de que te acerques al Señor con confianza. Hay muchas personas que en este tiempo se acercan a Dios con temor, se acercan a Dios con duda, se acercan a Dios, algunos por conveniencia, algunos se acercan a Dios con culpa, con vergüenza, algunos se acercan a Dios como queriendo tal vez guardar y esconder todo lo que pasó en su vida. Pero la Biblia me dice a mí que yo me tengo que acercar a Dios, al trono de su gracia, confiadamente. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, porque es allí donde encontramos misericordia y oportuno socorro. Hermano, este es el tiempo donde su vida y mi vida tiene que saber que tenemos que acercarnos a Dios confiadamente. No se acerca a Dios con excusas cuando de repente comete un error, un pecado. No se acerca a Dios con temor pensando de que Dios lo va a castigar. No se acerca a Dios pensando que Él va a estar allí con el látigo queriéndole. No, acerquémonos a Dios con esa confianza. ¿Cuántos son padres aquí? Y los hijos cuando van a su casa, cuando entran, que ya no viven más, aquellos van y abren la heladera, se sirven, porque tienen esa confianza. Hasta el punto ya mi hijo tiene 14 años, me usa la remera, me usa el buzo, ya se tomó demasiado la confianza, ¿no? Porque tiene confianza y nos acercamos a nuestros padres con confianza. Y nosotros tenemos que acercarnos a Dios con esa confianza de que Dios no está para juzgarnos, para acusarnos o para marcarnos el error. Ahí está Dios para alcanzar nuevamente su misericordia. ¿Cuántos dicen amén en esta? Por eso tenemos que alcanzar esa misericordia de parte del Señor para nuestra vida. Dice la palabra que Jesús mismo enseñando la ilustración, la parábola del buen samaritano, que pasó allí, estaba el judío que había sido maltratado, que había sido ultrajado por los ladrones y había sido tirado ahí también en el camino, y pasó el religioso, pasó el sacerdote, pasó el levita, pasaron todos y de alguna manera hicieron la vista gorda como que no lo vieron y no hicieron nada, porque tal vez sintieron lástima, pero no hicieron, porque la lástima no mueve nada. Ahora dice que estaba el samaritano pasando por ahí. Samaritanos y judíos no se podían ni ver. Los judíos odiaban a los samaritanos porque era una raza mestiza mezclada con pueblos paganos. Pero dice que el samaritano se acercó al que estaba ahí y dice que cuando lo vio fue movido ¿a qué? A misericordia. Fue movido a misericordia. Por eso la lástima no mueve nada. Usted puede sentir lástima por la gente y solamente va a sentir lástima y no va a hacer nada. Hay mucha gente que ve a los misioneros, a los chicos del África y siente lástima, pero nunca da una ofrenda para misiones. Nunca ora por los misioneros. Porque la lástima no mueve nada. Ahora la misericordia lo que hace es movernos, actuar, hacer, a movernos por la gente que tiene necesidad. Dice la Biblia que este hombre, el buen samaritano, lo vio y fue movido a misericordia. Y dice que sacó de su aceite, lo sanó, lo vendó, lo cargó en su animalito y lo llevó a un hotel. Y dice que le pagó lo que había gastado, y si este hombre gastaba más, dejó dinero a cuenta.
Porque la misericordia hace eso, se mueve y es una compasión activa. Y eso es lo que hizo el Señor por tu vida, lo que hizo el Señor por mi vida. Muchos estábamos lastimados junto al camino. La vida nos golpeó fuerte, duramente. Tal vez ahora en este momento te sentís robado, te sentís ultrajado, te sentís como esta persona se sentía. Pero eso es lo que hizo el Señor. Nos vendó con el Espíritu Santo, nos cargó en sus brazos y pagó por nosotros en la cruz del Calvario, por todos nuestros pecados del presente y aún del futuro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Por esa es la misericordia de Jesús sobre nosotros. Así nosotros también tenemos que mostrar misericordia por aquellos que lo necesitan. Hermano, no sienta lástima por nadie. Lo que tiene que sentir cuando ve alguna necesidad es ser movido a misericordia por la gente que está sufriendo y que la está pasando mal. Y cuando uno es movido a misericordia no se puede quedar quieto. Algo tiene que hacer. Comienza a movilizarse, comienza a actuar, hace una llamada, hace una visita, va al hospital, trabaja y sirve al Señor a través de la gente, porque servir a Dios es servir a la gente. Y para terminar, tengo 2 puntitos que lo voy a hacer muy breve. Dice la palabra del Señor: Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. En el camino del Señor hay que estar dispuesto a dejarlo todo. En el camino del Señor hay que estar dispuesto a dejar aquellas cosas que son aún de valor para nosotros. Y usted dice, pastor, una capa de un ciego que seguramente debiera estar toda rota, seguramente la usaba para todo. Bueno, la capa para el ciego y para el pobre en aquel tiempo tenía un gran valor, porque la capa era lo que daban en forma de garantía a las personas que les prestaban algo. Entonces esta persona que recibía un préstamo, esta persona pobre recibía un préstamo, él le tenía que dar la capa. Y una vez que le daba la capa, hasta que no le devolvía ese préstamo, no se le devolvía tampoco la capa. Y la capa era lo que se utilizaba para taparse, seguramente para abrigarse, seguramente era su casa. La capa era todo para este hombre ciego, el Bartimeo. Pero dice que cuando él vio al camino, cuando vio a Jesús, dice que arrojando su capa, aleluya, dejó esa capa y comenzó a gritar y a seguir al Señor. La pregunta en esta noche para cada uno de nosotros: ¿cuál es nuestra capa que nos impide seguir a Jesús con libertad? Que nos impide seguir a Jesús en el camino. Tal vez hay cosas que tengo que dejar, hay cosas que tengo que abandonar, hay cosas que solamente conozco yo en el secreto que hago y Dios me está pidiendo que las abandone, que las deje. Tal vez es esa la capa que no nos deja seguir a Jesús en el camino con libertad. Bueno, este hombre dejó todo. Eso que representaba y significaba que él era una persona tal vez marginada, pobre, que lo etiquetaba como tal, dejó esa vida y comenzó a seguir al Señor. ¿Cuántos están dispuestos a dejar cosas por el Señor? La Biblia dice que aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquel que está dispuesto a seguir a Jesús en el camino, está dispuesto a renunciar aún a su propia vida. Y aquel que no haya dejado casa, padre, madre, hermanos, dice el Señor, es aquel que va a recibir recompensa 100 veces más, no solamente aquí en la tierra, sino también en el cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? ¿Cuántos están dispuestos a seguir al Señor, queriendo dejar aquellas cosas que tal vez nos impiden? Y dice la palabra: ¿qué quieres que te haga?, le dijo Jesús. Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ese es el llamado en esta noche para cada uno de nosotros: seguir a Jesús en el camino del Señor. El camino del Señor, que tal vez no vamos a encontrar todo color de rosa, que va a haber oposición, que va a haber momentos de desánimo, que va a haber momentos de lucha,
que tenemos que saber que el camino del Señor es un camino donde tenemos que acercarnos con confianza, donde también tenemos que saber que es un camino de misericordia. Pero este camino que hemos abrazado usted y yo y cada uno de nosotros y aquellos que están escuchando también por las redes sociales, es un camino donde vez tras vez vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios en aquellos que se han atrevido a caminar en este camino glorioso. Porque así fue lo que le pasó a Bartimeo cuando él decidió levantarse y cruzarse con el camino, la verdad y la vida. La palabra dice que este hombre fue sano de aquello que estaba durante tanto tiempo sobre su vida. Hermano, quiero decirte en esta noche, si abrazas la fe, si abrazas este camino, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. 2 o 3 lo creen. Vas a ver la gloria de Dios sobre nuestra vida. El ciego Bartimeo pudo ver esa gloria de Dios en su vida. Y si nosotros decidimos seguir ese camino del Señor, también vamos a ver en los momentos más duros de nuestra vida la gloria de Dios sobre nosotros. ¿Qué camino estás tomando en este tiempo? ¿Cuál es el camino que has decidido seguir? ¿Cuál es el camino que te está llevando tal vez a la perdición? Hoy quiero decirte, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Por eso, si quieres abrazar ese camino, te quiero invitar a que cierres tus ojos, inclines tu rostro allí donde te encuentras y quieres decirle, Señor, ya no quiero seguir por este camino. Yo quiero, Señor, así como Bartimeo estuvo y tomó la fuerte decisión de dejar de dar lástima para abrazar la misericordia, de levantarse de su posición donde todos lo conocían por el ciego, por el que mendigaba, por el que daba lástima. Automáticamente, cuando se levantó de esa posición y comenzó a dar gritos y comenzó a levantar la voz y decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese fue un clamor profundo de su corazón. Fue un clamor que salió de lo más adentro de su vida, porque quería decidir ya dejar su estilo de vida y comenzar a caminar en ese camino glorioso. Hermano querido, en esta noche que el Señor te ha traído a este lugar, es porque su misericordia sigue estando activa en tu vida.